23. Esta clase corresponde a la semana 23. Este tema, por cierto, que ya involucra los temas anteriores, que vienen siendo pues la parte de popular, mediante la siguiente relación, utilizando un lado como base, ¿ya? Y también haciendo uso, por ejemplo, del vértice opuesto para poder trazar la altura, ¿ya? En ese sentido, trazamos la altura y utilizamos esta altura que es relativa a este lado para obtener el área. La fórmula clásica, pues que hemos visto desde el colegio, es base por altura sobre 2. Claro, no es cualquier altura, es la altura que va dirigida hacia el lado que estamos tomando como base. Ahora, claro que esto puede, lógicamente, aplicarse a diferentes triángulos, ¿no? Por ejemplo, podríamos nosotros trabajar, y acá también lo voy a señalar, por ejemplo, acá donde dice respecto a la altura, esta puede ubicarse en su región interior, pero, claro, podemos trabajar con la altura en su región interior, con cualquiera de los lados, pero también puede ubicarse la altura en la zona externa. Por ejemplo, si dibujo la región triangular, esta región triangular me sale pues más o menos obtusángula, entonces por aquí considero él como base y trazo la altura. Esta altura le pongo h sub b, por ejemplo. Entonces también voy, así como lo he hecho en esta parte, a destacar que el área de la región triangular se puede obtener como el producto de la base por la altura sobre 2, ¿ya? Siendo incluso la región obtusángula en donde la altura está ubicándose en la parte exterior, como lo dice en esta zona el texto. Y claro, como tú ya estás imaginando, la altura podría ser el caso, si está adentro, está afuera, podría ser que esté justo en su límite, ¿no? Es decir, que coincida con un lado, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo estamos observando en el caso del triángulo rectángulo, la altura, como vamos a observar aquí, va a coincidir justamente con un cateto, ¿no? Ahí está la altura. Pero nosotros seguimos trabajando con el área de la región como la base por la altura sobre 2. Entonces acá vamos a decir también en esta zona que la alturita se puede ubicar justo en el límite o coincidir, digamos, con uno de los lados, ¿no? Porque puede coincidir, como lo dice aquí, con un lado del triángulo, como se ve en esta zona. Así que tenemos, jóvenes, tres formas bueno, en todo caso, de visualizar, ¿ya? La posición de la altura, como ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Que esté dentro, esté fuera, o que coincida de repente con un lado. Ahora, la otra pregunta para nosotros sería, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Así como he tomado en cuenta este lado que está acá, que es el lado de longitud B, de repente un joven, una señorita quizás podría preguntar también por ahí, ¿verdad? Podría decir, profesor, y siempre debo de tomar este lado horizontal. Bueno, la respuesta es que no, tú puedes elegir, como te decía al inicio, cualquier lado, ¿ya? Cualquier lado. Y de acuerdo al lado que tú eliges, vas a trazar la altura. Por ejemplo, si yo elijo este lado que está por acá, puedo trazar la altura y tiene que ser relativa hacia dicho lado, por cierto, ¿no? Entonces, la altura no necesariamente se va a construir, digamos, verticalmente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser vertical. Puede estar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo acá. Por ejemplo, si él es A, yo puedo trazar la altura dirigida hacia el A, y esta altura, fíjense que sería una altura inclinada, ¿sí? Entonces la altura sería, por ejemplo, aquí h sub A. Entonces tengo altura por h sub A. O también aquí puedo de pronto elegir digamos, el lado A, la altura h sub A quedaría por este lado, ¿no? Por esta zona. Y el área sería igual que en el caso anterior, A por h sub A, bueno, sobre 2, ¿no? De esa manera, con esto quiero indicarles de que nosotros podemos elegir cualquiera de las líneas que corresponden a ser los lados del triángulo como base. Y una vez que elegimos la base, ya trazamos la altura correspondiente, ¿sí?
Entonces siempre base por altura sobre 2. Ahora, a la fórmula básica, que es la fórmula o la manera geométrica de calcular el área, también disponemos de otros resultados que de alguna manera lo van a complementar, ¿ya? Y antes, como previo a eso, vamos a señalar aquí una aplicación. Claro, la fórmula geométrica, la fórmula básica no es la única, tenemos varias fórmulas, pero antes de ir a las otras fórmulas, señalemos aquí esta pequeña aplicación, ¿no? Bien, por ejemplo aquí, en esta región triangular, ¿cómo calcular el área de la región sombreada, ¿no? Primero, seguro ustedes también están notando aquí que tenemos, por ejemplo, una bisectriz, ¿verdad? Una bisectriz. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, como se está observando, ¿verdad? Como se observa una bisectriz, entonces, claro, con el objetivo de calcular el área, como me dice en este caso Ángel, dice, profesor, se puede trazar la altura que sería en este caso a partir del punto B, ¿verdad? O que también de paso se construiría la proyección de CB, me dices, ¿verdad? Lo cual es correcto. Y es cierto, yo pienso que podríamos trazar la bisectriz porque de alguna manera o trazar la perpendicular, perdón, porque de alguna manera aprovecharíamos la congruencia, ¿no? Ese teorema de congruencia de la bisectriz. Y esa perpendicular va a ser 12, como me dices, Ángel, ¿no? Muy bien, Stephanie también me está indicando justo lo mismo, ¿no? Me está diciendo, sí, profesor, tracemos la altura desde B y se estaría consiguiendo la proyección de C y B, me dice. Muy bien, Stephanie, ¿no? Y entonces se cumpliría que la altura es 12. En efecto, es lo que voy a hacer, ¿no? Justo ustedes me han indicado ese resultado y aquí lo voy a señalar, ¿no? En el nuevo dibujo que tengo por esta zona, voy a trazarlo, ¿no? Es lo que justo me estaban indicando, ¿no? Aquí justo, como decía también Stephanie, desde C y desde B, prácticamente lo que se va a conseguir es su proyección, mira, ¿no? Esta es la proyección ortogonal. Claro, al trazar la altura conseguimos esa proyección. Ahora, como esto es bisectriz, jóvenes, como él es bisectriz, entonces sabemos de que si él es 12 por un lado, también tenemos 12 por el otro lado, como muy bien dices Stephanie, excelente, muy bien. Esto es el teorema de congruencia de la bisectriz. Claro, y entonces Ángel me está indicando también, profe, entonces el área sería pues, como ya esto es 12, ¿verdad? Por el teorema de la bisectriz. Entonces el área sería la base por la altura sobre 2, ¿verdad? Base por altura sobre 2. Área sería 10 por 12 sobre 2. Y eso nos resulta, en este caso, 60, ¿verdad? 60, muy bien. Entonces la forma de calcular el área de la región triangular, ¿sí? Base por altura sobre 2. Bueno, aquí les dejo para ustedes un pequeño reto domiciliario. Está esto en su PDF, ¿sí? Muy bien. Ah, ok. La base, por si acaso, no se vayan a olvidar, es necesariamente el lado del triángulo y solamente el lado. ¿Ah? Es decir, la base sería, por ejemplo, 10, ¿no? No, no es esta parte de aquí, no, no, no. El triángulo, la base tiene que ser el lado del triángulo, no, no, no cualquier línea. Entonces acá sería 10, por lo tanto la altura es 12. Así que sería 10 por 12 sobre 2, 60. No se olviden que hay que tomar en cuenta, ajá, muy bien, hay que tomar en cuenta solamente el lado, nada más, para poder hallar el área de esa región. Muy bien. Y aquí, como les decía, pues un reto domiciliario para su casa, lógica, bueno, para donde se encuentran, todos nos encontramos en casa, ¿no? Este reto básicamente nos va a permitir observar cómo se trabaja con esta fórmula de la base por la altura sobre 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es básicamente la idea de esta primera forma de trabajar con lo que se refiere, pues, al área. Pero yo les había dicho ya, les había anticipado de que tenemos diferentes formas
de trabajar, por ejemplo, con el cálculo del área de una región. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a la fórmula trigonométrica, ¿no? La fórmula trigonométrica, como su nombre lo dice, hace uso de la trigonometría. En este caso tenemos un lado, por ejemplo, del triángulo, y en vez de conocer la altura, conocemos otro lado, ¿ya? Si tú conoces dos lados del triángulo, y también el ángulo, digamos así, entre estos lados, entonces si yo conozco los lados y el ángulo, nosotros podemos rápidamente indicar que el área se calcula como, digamos, bueno, uno de los, bueno, se calcula así, el producto de los lados sobre 2 por el seno del ángulo, ¿ya? El seno de beta sería entonces, ¿no? Seno del ángulo que forman ellos dos, pues, ¿no? Producto de lados, seno del ángulo. Es la forma trigonométrica de calcular el área, ¿sí? Ok. Entonces aquí planteamos de inmediato pues una demostración. Por ejemplo, ¿no? Si tengo aquí esta región triangular, ¿cómo es que puedo probar, demostrar que el área es A por B seno de beta sobre 2? Bueno, nosotros sabemos que el área debe de calcularse como la base por la altura sobre 2, ¿verdad? Esa es la forma en que debe de calcularse el área de una región triangular. Bien, pero para involucrar el ángulo beta, vamos a utilizar una razón trigonométrica, que viene siendo la razón trigonométrica denominada seno, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el seno del ángulo, seno de beta, es igual a, en este caso, bueno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo cual me sale h sobre b. Y de aquí podemos decir que b seno de beta es h. Claro, la altura h sale b seno de beta. Reemplazamos nada más acá, ya que utilicé la trigonometría, por eso le llamo fórmula trigonométrica, y al momento de reemplazar conseguimos el área, ¿no? A por B seno de beta sobre 2. Ahí está. Ya tenemos entonces, jóvenes, la forma trigonométrica, ¿sí? Y vamos a señalar, jóvenes, que un resultado de uso bastante frecuente es justamente el cálculo del área de una región equilátera, ¿no? Como esta, de un triángulo equilátero. Bueno, acá está el área de su región. Sabemos de que el área es la medida de la extensión de una figura, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos al aire libre, qué tan extenso es un campo, ¿no? Entonces hablamos de, si lo puedo cuantificar, hablamos del área, porque el área es un valor numérico, bueno, es en todo caso una unidad de medida, y lo que me mide es la extensión, ¿ya? Por ejemplo, el volumen, ¿qué cosa me mide? El volumen nos mide la capacidad, ¿ya? Volumen mide la capacidad, mientras que el área me mide la superficie, la extensión. Entonces, si yo le voy a poner, por ejemplo, al lado del triángulo, le voy a poner B, entonces el área vendría siendo, y a ver, ¿cómo sería el área? A ver qué me dicen ustedes. Bien, entonces, ¿cómo sería el cálculo del área de esta región? Simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar, en este caso, la fórmula, ¿no? Sería esa fórmula, claro, ¿no? Como dices, Stephanie, b al cuadrado sobre 2 por el seno del ángulo, ¿ah? El ángulo. También Ángel me está indicando b por b medio seno del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo? Ajá, muy bien, Stephanie, 60 grados, ¿no? Entonces 60 es lo que debo de utilizar, o sea, sería b por b seno de 60 sobre 2, como lo estaba diciendo también Ángel,
b cuadrado seno de 60 sobre 2, y nos va a quedar la fórmula para el área b cuadrado sobre 2 seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, y esto nos da entonces b cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿verdad? Que sería entonces el área básicamente de la región equilátera. Y esto va a ser para nosotros una formulita, ¿ya? Una formulita que nos va a ayudar en muchos ejercicios. Muy bien, entonces. Entonces aquí vamos con lo siguiente. Vamos aplicando lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Lo que estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos una figurita muy interesante, ¿no? Que viene siendo un sólido denominado sólido platónico. A este sólido se le llama sólido platónico. Lo que en sí, pues hay que recordar, jóvenes, es que los antiguos griegos eh, asociaban a unos sólidos, por ejemplo, a uno de los, bueno, vamos a señalarlo así, por ejemplo, los sólidos, por ejemplo, el caso de un sólido que es como una especie de pirámide, que es el tetraedro, ¿ya? También había otro sólido muy especial, o es otro sólido muy especial, que es el cubo, ¿no? Que más o menos tiene esta forma, sus caras son puros cuadrados, mientras que en el tetraedro sus caras son puros equiláteros. También se tiene pues a otro sólido estudiado por los griegos, un sólido muy especial, que es el octaedro, que es un cuadrado más o menos así de esta forma, y luego por aquí eh, lo completamos, mejor dicho, con puros triángulos equiláteros, ¿no? Por ejemplo, aquí, triángulos equiláteros de esta forma que nos determinan un sólido llamado, por ejemplo, octaedro regular, ¿no? Y también tenemos otro sólido que se llama que se conoce con el nombre de dodecaedro. Está formado por 12 caras, los cuales las caras son regiones pentagonales, ¿no? Más o menos algo así, miren, ¿no? Las caras son puros pentágonos. Y más o menos el sólido me viene quedando algo así. Aquí también debe verse otro pentágono, más o menos así. Y por aquí otro pentágono. Claro, ahí estoy mostrándote solo 6 caras, que serían las que están adelante. Las otras caras estarían por la parte, bueno, por la parte de atrás, ¿no es cierto? Si yo quisiera imaginarlo, podría verlo de esta manera. Ahora, esto si bien es cierto, pues es cierto, no se relaciona con el tema, sino más bien con el problema que estamos atacando ahorita. Lo que hay que notar es que en este caso, estos sólidos son sólidos que son especiales y claro, en examen de admisión, por ejemplo, preguntan sobre los primeros 3 nada más, ¿ya? Sobre los primeros 3. Y en filosofía se puede recordar que los antiguos griegos eh, digamos, asociaban a estos sólidos, a los 5 sólidos que ven aquí, los asociaban con los elementos que daban origen, digamos, a la existencia del universo, ¿no? Porque acuérdense que por el siglo VI, siglo V, antes de Jesús, se preguntaban de dónde provenía la vida también, ¿no? Bueno, en realidad mucho antes, ¿no? Pero de lo que sabemos de los griegos es por esa época. Y por ejemplo, Tales decía de que todo provenía del agua, ¿no? Otros decían que provenía del fuego y otros decían de que todo era tierra y volvemos a la tierra, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, estos 5 sólidos se asociaban justamente a esos resultados. Por ejemplo, el tetraedro, ¿a qué elemento se asociaba? O en todo caso, claro, los filósofos griegos lo asociaban, en este caso, al fuego, al fuego. El cubo lo asociaban con el elemento tierra, ¿ya? El octaedro lo asociaban con el aire, el icosaedro, que es el de acá, lo asociaban con el agua, y al dodecaedro lo asociaban con el universo. Y en efecto, pues claro, tenían su forma de explicarlo, ¿no? Y como dice justamente Ángel, en esa época, pues del siglo VI, por ahí, más o menos siglo VII, siglo V, digamos, más o menos por esa época, los pitagóricos ya decían pues de que todo es
todo está en base a los números, ¿no? Todo es número, por así decirlo, ¿no? Y en efecto, como todo es número, también pues las figuras geométricas cumplían su papel, ¿no? Platón le asocia a estos elementos del agua, la tierra, el aire, el fuego, a estos sólidos, ¿no? Bien, entonces esto es como una cuestión de curiosidad. Voy a borrar porque de paso nos sirve para poder tener una cultura general, pero también para el examen de admisión, porque si nos preguntan, por ahí recordamos, ¿no? Con qué sólido se relaciona el aire según la filosofía de los griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces el aire con el octaedro regular, ¿no? Regular, porque estos son poliedros, se llaman poliedros regulares. ¿Y por qué poliedro? Porque tiene varias caras. Vamos ahora esta parte y entonces vamos a calcular lo que nos pide el problema. Dice calcule la superficie total de dicha lámpara. Entonces, como nos dan el lado 2, la arista en todo caso, bueno, el segmento 12, como nos dan el segmento 12, entonces lo que yo voy a hacer básicamente es calcular el área de una cara, ¿sí o no? Yo estoy seguro que tú también lo harías así. Una cara un equilátero en todo caso, y luego lo voy a multiplicar por 20, porque son 20 caras. ¿No ves que es un icosaedro? Tiene 20 regiones triangulares, ¿ya? Bueno, acá también, seguramente en el examen de admisión también dirían así, 20 regiones triangulares, ¿no? Si dijeran icosaedro regular, ya, pues hay que saber que son 20. Ico viene de 20, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es hallar el área de una de las caras. Así que digo, el área de la superficie total es igual a 20 veces el área de la región equilátera. Ahí está la región equilátera. Y entonces, como el lado del equilátero vale 12, entonces podemos calcular el área. Y el área lo calculamos con la fórmula, ¿no? Para eso justamente hemos venido revisando cómo obtener el área de un equilátero. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Como su lado es 12, 12 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. 144 sobre 4 me da 36. Entonces acá tengo 36 raíz de 3 por 20. Así que en este caso, pues obtenemos una respuesta que es igual a 720 raíz de 3 como aplicación de este resultado. Ya está, muy bien. Bueno, ya está la forma de aplicar, de obtener el área mediante el uso de un triángulo equilátero. Muy bien. Ahora, de la clase anterior, nosotros habíamos hablado del teorema de Herón, ¿no? Del teorema de Herón. Y claro, muy bien. Como lo dices, Ángel, nosotros vamos a revisar de todas maneras estas figuras espaciales, eh, bueno, ya en el tema que corresponde, ¿no? Incluso me parece que está dentro del tema titulado Sólidos geométricos poliedros. Claro, y ahí se va a obtener también algo que nos piden bastante en examen de admisión, que es el cálculo del área y el cálculo del volumen, ¿no? Sino que ahora, bueno, me adelanté un poquito porque ya pues justo la pregunta se presta para eso. Y bueno, ya que estamos hablando de los pitagóricos, y en efecto, como me decías Ángel, que todo es número para ellos, y lo cual es cierto, así lo veía Pitágoras. Pitágoras tenía una influencia tremenda en las personas. Él había prohibido incluso comer, por ejemplo, el frejol, ¿no? Las habichuelas, en todo caso. Decía de que no, porque cuando lo comías en exceso se te escapaba un poquito del alma, decía los pitagóricos, ¿no? Y lo que decía Pitágoras era orden, así es que evitaban, por ejemplo, comer eso, ¿no? Pitágoras decía que todo era número, pero él pensaba solamente en los números, por ejemplo, digamos, enteros, números naturales, ¿no? Hasta que uno de sus discípulos, ¿no? Se dio cuenta de que algo estaba fallando, ¿no? En su teoría. Pero bueno, el contenido de los números, digamos así, que fueron avanzando desde los griegos, nos ha dejado muchos resultados. Entre uno de ellos, lo vimos nosotros en la clase anterior, es el teorema de Herón. ¿Por qué destaco este resultado en particular? Combinándolo con lo que les decía de que Pitágoras pensaba lógicamente en los números enteros naturales. En el siglo VI, antes del año cero, en efecto, estaban los números naturales, los enteros, hasta los racionales, pero no se tenían los números con raíces.
Herón, por ejemplo, ya nos deja una fórmula en donde aparece no el símbolo, ¿ah? Porque el símbolo no es de Herón, pero ya aparece la idea de usar los radicales, los números llamados irracionales, ¿no? En efecto, ¿no? Muy bien, Ángel, Herón en efecto buscaba el uso de los lados del triángulo con base a la fórmula que él da, que es el semiperímetro. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se calcula la altura de un triángulo, arbitrario, perdón, en donde se conocen las longitudes, por ejemplo, de los lados? Lo que se hace es calcular el semiperímetro y luego se escribe esta expresión, ¿no? Que es la expresión, en todo caso aquí, 2 sobre C. Bueno, en este caso, ¿por qué? Porque llega al lado C por la raíz cuadrada de este producto, ¿no? Este producto siempre se va a mantener constante, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior. Y ya que esto me permite hallar la altura, voy a poder calcular el área de la región triangular, como lo vas a ver justo ahorita, mira. Por ejemplo, ¿no? Ahora calculamos el área de la región triangular. ¿Cómo se calcula el área de esta región triangular si tomas al AC como base, por ejemplo, ¿no? Consideremos AC como base. Entonces, lo que tenemos que hacer sería trabajar con la fórmula. La fórmula es base C por altura H sobre 2, ¿ya? Base por altura sobre 2. Entonces nos queda C medios de H. Base por altura sobre 2. Esta es la forma de calcular el área, ¿ya? Pero H ya se conoce en base pues a este teorema dado por Herón en el siglo I después de Jesús, siglo I después del año 0, ¿no? Entonces, este teorema lo puedo aplicar aquí, decir que la altura H se conoce, C medios, pero por lo que nos dijo Herón, uno de los primeros ingenieros de la Grecia, y bien en todo caso así lo consideramos nosotros, reemplazamos, ¿no? Y cancelamos lo que se deba de cancelar. Finalmente sabemos de que el área nos resulta esta expresión. Como te das cuenta, y ya que se deduce de esta fórmula, el área queda básicamente igual, ¿no? Salvo el primer término, 2 sobre el lado al que llega, ya no aparece. Aparece raíz cuadrada de P menos A, P menos B, P menos C. Y también, igual que les indiqué la clase pasada, no importa mucho el orden en que tú escribas el producto, porque recuerda que el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿ya? Muy bien, entonces esta fórmula le conocemos con el nombre de la fórmula de Herón y nos permite calcular el área de una región triangular. Entonces, vamos a señalar por acá lo siguiente, ¿no? Aplicando básicamente lo aprendido, ¿cómo calculamos el área de la región sombreada si los lados, por ejemplo, del triángulo fueran 6, 7 y 9, por ejemplo? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, como paso 1, calculamos el semiperímetro, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo. Es importante conocer el semiperímetro. Entonces sumamos 6 más 7 más 9 sobre 2. Y esto nos arroja el valor del semiperímetro. O sea, en este caso, 11. Muy bien, Stephanie, 11. Muy bien. Entonces, ya tengo el semiperímetro. Ahora escribo la fórmula de Herón. Sería que el área es la raíz cuadrada de 11 y acá restamos en cualquier orden, ¿ah? Por ejemplo, 11 menos 9 por 11 menos 7 por 11 menos 6. O si quiero, como está aquí, 11 menos 6 por 11 menos 7 por 11 menos 9, ¿no? El orden, ya sabes, no va a afectar tu respuesta porque es producto. Nos queda 11 por 5 por 4 por 2. Y esto ya se opera relativamente fácil. Sale 2 raíz cuadrada de 110. ¿No? Claro, como ya estarás pues lógicamente entendiendo, en la época de Herón, básicamente digamos años, no sé, años 60, año 20, hasta del año 20 al año 60, que es más o menos la época en que vivió, ya se trabaja pues con los números denominados números irracionales, ¿no? O sea, con los radicales, propiamente dicho. No con el símbolo, el símbolo aparece después ya,
Este simbolito, y inclusive los símbolos que estás observando aquí, el menos, el igual, aparecen mucho después ya. Muy bien. Entonces, en efecto, claro, muy bien, como nos decías, Stephanie, aquí para operar, por ejemplo, claro, hay que buscar la forma conveniente, ¿no? Por ejemplo, el 4 es lo que entiendo de lo que me has indicado, es un candidato a salir fuera del radical, ¿sí o no? Porque has agrupado el 5 por 11, 55 por 2. Y el 4, como tiene raíz, sale fuera, ¿no? Y lo que sí está dentro, pues a eso sí hay que multiplicarlo, ¿no? Claro, lo que está dentro, sí, de hecho que sí. Ahí sí no puedo simplificar nada, multiplico, ¿no? Pero en la medida de que se pueda sacar los que son cuadrados perfectos, hay que sacarlos, pues, ¿no? Y esa es la idea y la recomendación importante, ¿no? Muy bien, Stephanie, excelente. Y entonces vamos a la siguiente fórmula. ¿Cómo calcular el área de una región eh, triangular? Básicamente cuando nosotros queremos relacionarlo con el INRADIO. ¿Cuál es el INRADIO, no? Jóvenes, el INRADIO, acuérdate, viene siendo el radio de la circunferencia inscrita, ¿no? Ese radio que estás observando ahí se denomina INRADIO, como lo vimos nosotros en el tema de posiciones relativas y puntos notables también. Entonces hay una fórmula que aparece frecuentemente, ¿ya? Es una formulita que nos permite calcular el área, luego repetir en función del INRADIO. La idea es muy importante, por eso voy a realizar aquí cómo se demuestra o cómo llegamos a esa fórmula. Para poder llegar a la fórmula, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, bueno, si conocemos los lados, el centro nos va a permitir dividir el triángulo completo en, en otras figuras triangulares menores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es trazar esas líneas, como lo has observado, esas líneas las trazo, ahí está. Y al trazar esas líneas, entonces puedo dividir a la región triangular en 3 zonas. Voy a calcular el área de cada zona y voy a sumarlo todo. Por ejemplo, vamos a destacar esta primera zona, ya esta primera zona. Como te das cuenta, para esta área de esta primera zona, la base es A. La altura es la que está aquí, mira, ¿no? R. Esta es la altura. Entonces, ¿cómo quedaría el área de esta zona que está clara? Sería base por altura sobre 2, ¿ya? A por R sobre 2. Más, y bueno, en esta otra zona voy también a calcular el área. Vamos a sombrearlo de otro color. Y por aquí voy a decir base por altura sobre 2. Ahí está. B por R sobre 2. Ya está. Y en la otra zona que nos ha quedado, la otra zona, la última zona que le he pintado de color celeste, sería la base C, también la altura va a ser R, sobre 2. Ahí está. Y ahora que tenemos esta suma, como te das cuenta, tenemos el factor R medios en cada una de ellas. Y ya que tenemos el factor R medios, lo que se puede hacer de inmediato es factorizar, ¿sí o no, jóvenes? Claro, lógico, se puede factorizar. Muy bien, Stephanie, eso es justo lo que voy a hacer. ¿Y qué cosa factorizamos? ¿Qué se puede factorizar ahí? R medio, muy bien. El R medio, ¿no? El R y el número 2 también. Al factorizarlo nos queda A más B más C sobre 2 por R. Pero A más B más C sobre 2 es el semiperímetro. Por eso es que la fórmula nos va a quedar, jóvenes, acá está la fórmula, ¿cómo calculamos el área de una región triangular si conocemos el semiperímetro y el inradio? Se calcula como P por R, ¿ya? P por R. Ya está. Bueno, entonces vamos a plantear de inmediato cómo aplicamos esto a un ejercicio. Por ejemplo, ¿no? En el triángulo de 13, 15 y 14, 13, 15 y 14, cómo calcularías, por ejemplo, aquí el radio, ¿no? ¿Cómo calcularías el radio?
en ese triángulo de 13, 15 y 14, ¿cómo calculamos el radio? Bueno, ajá, muy bien, Stephanie. El semiperímetro sale 21 y lo multiplicas por el radio, ¿no? Y te quedaría que el área, claro, o sea, utilizarías esta fórmula, ¿no es cierto? Y te quedaría como el semiperímetro te sale 21. A ver, vamos, esto del semiperímetro, acá está, 13 más 14 más 15 sobre 2, 21. Como el semiperímetro sale 21, entonces lo multiplico por el radio y me da el área. Pero como ya tengo el área, ahora necesito otra fórmula para calcular el área. Y esa fórmula es la fórmula de Herón. Porque si tú tienes los lados 13, 15 y 14, podemos calcular el área así, miren jóvenes. Ya que el semiperímetro es 21, por Herón, que lo vimos hace un momento, sería raíz cuadrada de P menos A, P menos B, P menos C, ¿no? O sea, semiperímetro, semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos otro lado, semiperímetro menos el tercer lado, ¿no? Muy bien, Ángel me dice, entonces, profesor, operando, el área sale 84, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias también. Y entonces, si el área resulta ser 84, ya tengo por Herón el área, y por lo que justo me estaba diciendo Stephanie también, ahora ya conocíamos el área por el inradio, o sea, P por R, que nos había salido 21R, ¿no es cierto? Acá se igualan, muy bien, se igualan 84 con 21R, y de esa forma nos sale también, como ya me está diciendo Ángel y también Stephanie, el radio, el valor de 4, ¿no? Entonces, si me piden calcular el radio, como tú lo estás viendo, simplemente lo que debo de hacer es aplicar aplicar la fórmula y tratar de relacionarlo con algún otro resultado de áreas. O sea, obtener el valor del área por dos caminos, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. La siguiente parte que vamos nosotros a realizar es lo que le denominamos relación de áreas, ya jóvenes. Pero les voy adelantando algo. En este tema de relación de áreas que consiste básicamente en, digamos así, en buscar qué condición tenemos para una región con otra región. Entonces, en este tema o en esta parte de lo que es la relación de las áreas, les voy a indicar que en sus diapositivas teóricas ustedes tienen una adicional, que yo no lo voy a pasar aquí, no se ha puesto, porque por cuestiones de tiempo también, ¿no? Siempre calculando el tiempo, entonces se ha decidido no poner, porque lógicamente hay cosas que también deben de quedar para que uno las pueda investigar, pero eso sí, no significa que no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en un problema, en la solución de un ejercicio, ¿ya? Entonces, en la solución de un problema vamos a ver esa diapositiva que justo no la voy a pasar yo aquí, que tiene que ver con la razón de áreas en figuras semejantes. Les adelanto para que ya lo sepan, pues, ¿no? Muy bien, entonces, relación de áreas. Ahí vamos con la relación de las áreas. A ver, señalemos lo siguiente. Primero, el teorema clave para la relación de áreas, teorema clave, por cierto, ¿ya? Ese es totalmente fundamental para la relación de las áreas, consiste en dividir la región triangular en dos regiones parciales. ¿Y cómo lo conseguimos? Fácil. Trazo una cebiana. Una cebiana. Y al trazar la cebiana, entonces podemos observar que la región triangular queda dividida en dos zonas, ¿no? Está dividida en dos zonas, y dos regiones triangulares, digamos así. Y entonces resulta, jóvenes, que esta comparación de regiones triangulares o esta razón de regiones triangulares es lo mismo que la comparación de los segmentos que están abajo, ¿ya? El área A es al área B como M es a N, ¿sí? Eso es lo que se cumple, ¿ya? El área A es al área B como M es a N. Muy bien. En ese sentido, vamos a escribir que eso depende, o de qué depende, mejor dicho, eso depende de que estos dos triángulos, el de amarillo y el de verde, tienen la misma altura. Como tienen la misma altura y la fórmula es base por altura sobre 2,
Entonces su razón o su comparación de áreas es la comparación de los segmentos. Importante resultado. Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, lo siguiente. Por el cálculo del área, para demostrarlo, el área de verde es base por altura sobre 2. M por H sobre 2. Y el área de amarillo es base por altura sobre 2. O sea, N, fíjate que este lado lo estoy tomando como base. Base N por altura sobre 2. Entonces procedemos a dividir y dividiendo A con B, pues nos queda simplemente, jóvenes, lo que les dije, ¿no? La razón de las áreas es la razón de las bases que estamos observando aquí. La base M con la base N. Ajá, muy bien. Como lo dice Ángel, Ángel está dando también una palabra muy importante. Me está diciendo, profe, es básicamente como visualizar una proporción, ¿no? O sea, como que las áreas están de manera proporcional con los segmentos. Y eso es cierto. La relación de las áreas es la misma relación que tienen las bases. Entonces acá hablamos de una proporcionalidad, como tú lo estás indicando muy bien, ¿no? Es una proporcionalidad. Razón de áreas, razón de las bases. Ahora, esto, por cierto, tiene un caso particular muy clásico, muy habitual en los problemas. ¿Qué sucede cuando tenemos el triángulo y esta seviana llega al punto medio? En ese caso se convierte en mediana, ¿no? Y claro, partes iguales, partes iguales. Si se convierte en una mediana, es importante reconocer que, como acá hemos indicado, que la razón que tienen las áreas tiene que ser la misma razón de las bases, entonces se cumple que la razón que van a tener aquí, en este caso, estas áreas, va a ser igual a la razón de estas bases. O sea, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa? Que cuando tú traces la mediana, entonces las áreas van a ser iguales. Las medianas o la mediana va a determinar siempre áreas iguales. ¿Ya? Áreas iguales. No te olvides de eso, que es importante. Muy bien, entonces lo ponemos en práctica aquí, en esta figura. ¿Cuánto es la diferencia A con B si L es 4? Bueno, la verdad es que esto se podría hacer bien directo así, miren, jóvenes, se podría hacer directo así. Eh, ya que la razón de las áreas es la razón de las bases, el área es como esto, el doble, ¿no? Entonces aquí sería también el doble, o sea 4. Aquí también sería el doble, o sea 10. Entonces 10 menos 4, 6, ¿no? Ahí está. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que la misma, bueno, como lo dijo Ángel en términos concretos, guarda o se mantiene una proporción entre los elementos de arriba y los elementos de abajo. Miren, 2, 2, 5. Aquí sería 4, 4, 10, pues sí o no. Porque si tú le pones a esto, mira, lo borro ya. Voy a borrar esto. Si tú le pones aquí 4 y 3, no, pues porque acá dice que están en la relación de 2 a 2. O sea que son iguales. Entonces aquí 4 y 4, pues no, 4 y 4. Igualito, la relación que tienes abajo es la relación que tienes que tener arriba. Aunque aquí en el proceso está de camino formal, ¿no? Muy bien, Stephanie, también en efecto sale 6, ¿verdad? Del camino formal uso esta mediana para este triángulo, ¿ya? Rosado con amarillo. Como es mediana, A vale 4. Ahora para amarillo con celeste. Amarillo con celeste, esta es una seviana. La razón de las bases es de 2 a 5. Entonces, como es una seviana, decimos que el área A es al área B como 2 es a 5. Ahí está, mira, el área A que vale 4 es al área B como 2 es a 5. Y obtenemos este resultado. Entonces, ¿cuánto sale B? B sale 10. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia sale 6, ya está. Sale 6. Muy bien, entonces ahí tenemos pues el resultado, ¿no? Como ya también nos habían indicado. Muy bien, entonces no se olviden, jóvenes, esta razón de las áreas, depende de los segmentos que vienen siendo las bases, ¿ya? De los segmentos que son las bases. Así está. Ahora, en su diapositiva ustedes tienen
el de semejanza, que no lo he incluido aquí, no lo voy a explicar así de manera formal, pero sí lo quiero explicar aquí en borrador, digamos así, ¿no? ¿Ya? Aquí en borrador lo voy a tratar de explicar porque por ahí puede venir en algún problema. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros tenemos, así algo rápido nomás, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un triángulo y otro triángulo y sabemos que los triángulos son semejantes, ojo, tú dirás, profe, con lo de la semejanza, lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, podemos encontrarla con medidas angulares iguales, ¿verdad? Por supuesto, eso es a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, estos dos triángulos con medidas angulares iguales, decimos que son semejantes, ¿ya? Por los ángulos. Entonces, ¿qué va a pasar con sus áreas? Eso es lo que yo justo quería comentarles, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que esta área es el área S1 y supongamos que esta área es, por ejemplo, el área S sub 2. Entonces, claro, va a faltar, nos falta también los elementos que vamos a relacionar, ¿ya? Por ejemplo, llamémosle, tienen que ser el mismo elemento, ¿ah? Si yo quiero utilizar el lado que está aquí abajo, tengo que utilizar el lado que está aquí abajo. Si quiero utilizar este lado que se opone a teta, tengo que utilizar este lado que se opone a teta. Si quiero usar este lado, o sea, esta longitud que se opone a alfa, entonces tengo que utilizar también esta longitud que se opone a alfa. Así que tienes que tener en cuenta eso y escribes así. El área 1 es al área 2, como eh, a cuadrado es AB cuadrado. Eso es lo que se cumple, ¿ya? El área 1 es al área 2 como los elementos al cuadrado. Entonces ya por ahí tiene que quedar claro, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué tal? Un ejemplito. Si esto fuera 1 y esto fuera 2, o sea, si él es 1 y él es 2, entonces ¿en qué razón están las áreas? Como los cuadrados, ¿verdad? O sea, de 1 a 4. Muy bien, Stephanie, así es, como los cuadrados. Entonces, ahí está el resultado. Vamos a modificarlo, a ver, con un ejemplito. Lo borro y le pongo 3 y le pongo 5. Entonces, ¿en qué razón se encuentran las áreas S1 y S2? Claro, muy bien. 9, ajá, muy bien, Fran también está diciendo, Ángel y Stephanie, 9 a 25, así es, de 9 a 25. Pero ojo, no pueden hacerlo con cualquier lado, ¿ah? ¿Qué tal si el de acá fuera 7? No vas a decir, profe, de 9 a 49, no, no es así, porque no puedes utilizarlo con los lados que no se correspondan. Tienen que ser lados que se correspondan. Así que voy a borrar aquí y con él no, pues, ¿no? Ya acá con el ejemplo yo les había puesto 5. Y esto es lo que está también en su diapositiva, pero que yo no lo voy a plantearlo directamente de ahí, sino que lo he hecho en borrador. Ahora, continuando con esto, ya con la última parte del contenido teórico, tenemos algo muy importante para el baricentro, ¿no? Bueno, dos resultados fundamentales para el baricentro. Uno de ellos, ya, que tiene que ver con lo que es las consecuencias para el baricentro. Si sabes que el baricentro es el cruce de las medianas. Entonces, si yo trazo una mediana, trazo otra mediana, por ahí ya ubico el baricentro y por ahí pasa otra mediana, ¿no? Las tres medianas concurren y como dices Ángel, cada mediana se divide en la relación de 1 a 2, ¿sí o no? Y eso me va a servir para conseguir algo interesante. Eh, Resulta de que, por ejemplo, en este triángulo, nada más en el pequeño que está aquí, en este triángulo pequeño que está por acá, si los segmentos son iguales, entonces las áreas que voy a sombrear, o bueno, las regiones que voy a sombrear, tienen que ser igualitas. Aquí estoy utilizando esa propiedad de la mediana en este triángulo pequeñito nada más. Así que las áreas son iguales. Ahora, hay un detalle interesante, justo lo que decía Ángel, la relación o la forma en que divide el baricentro a la mediana es de 2 a 1. Entonces, si es de 2 a 1, eh, bueno, él es como 2, él es como 1. Entonces, apliquemos en esta zona lo de la cebiana, ¿ya? Aquí, para esta cebiana. En todo caso, yo me refiero a algo
algo como esto, ¿no? Más o menos así, a ver. Algo así, a ver. Eh, bueno, mejor otro color, vamos con otro color. Por ejemplo, me refiero a algo como esto, a ver. Algo así, ahí está. Y vamos a tener algo esto, algo así. L es 1, L es 2. Ahí aplica el teorema de la Cebiana. ¿En qué razón tienen que estar las áreas? Claro, muy bien, Ángel, de 1 a 2 también, ¿verdad? O sea, si L es S, esto es 2S. Entonces aquí lo tenemos ya. Aquí lo tenemos. Si L es 2S, pues esta parte tiene que ser S. ¿Sí? Importante. Voy a borrar porque ya creo que quedó claro. Y ahí le pongo el valor de S a la parte de acá de color rosado. Pero nuevamente aquí voy a aplicar el teorema de la mediana en este pequeñito de acá. Y ahí está S también, por el teorema de la mediana en el pequeño, ¿ya? Y en el triángulo que está al costado, ahora arriba de esta mediana, en el triángulo que está arriba de esta mediana, como él es de 1 a 2, entonces acá también S y 2S. Mucha atención, ¿eh? Esto que está en blanco vale 2S por la relación en que está dividiéndose la. Entonces hay que ponerle S y 2S. Pero justo como esta es mediana, entonces le ponemos S y S, ¿no? Ahí está, cumple, ¿no? Cumple. Entonces, ¿qué cosa quiero decirles con este dibujito? Que cuando ustedes tracen todas las medianas completas, las 6 regiones tienen la misma área. También se cumple pues que cada una es un sexto del total, pero en realidad yo no les recomiendo mucho que aprendan esto. Sobre todo vean el aspecto gráfico de que las 6 regiones son igualitas, con eso es suficiente. ¿Y qué pasa si al trazar las medianas no las completamos? Solamente las trazamos hasta el baricentro nada más. Entonces mira aquí lo que sucede, ¿no? Ahí está la de rosado, la de celeste y la de amarillo. Si solamente lo ubicamos en el baricentro, las áreas van a ser, claro, son iguales todas, iguales a 2 veces S, como dices muy bien Stephanie, ¿no? Cada una valdría 2S. Y en general son iguales. A, D y C, ¿qué son? Son igualitas las áreas. Y claro, también tú puedes agregar algo parecido a esto, ¿no? El área es la tercera parte o algo así, ¿no? Pero no es muy importante en realidad memorizar esto. Lo que sí tienes es que mirar la figura y reconocer que las áreas son igualitas. Suficiente con eso, ¿ya? Cuando es baricentro, 3 áreas iguales. Entonces lo ponemos en práctica en una aplicación. Por ejemplo, aquí. ¿En qué relación está el área 1 con el área 2? ¿Cuál es la relación entre el área 1 y el área 2? Esa es la pregunta, ¿no? La gran pregunta. Bueno, entonces, para esto, vamos a resolverlo haciendo uso justo de lo que es el baricentro, ¿no? Porque como tú ves el dibujito, estas son medianas, entonces aquí está el baricentro, ¿ya? Lo que voy a hacer simplemente es aprovechar estas propiedades que hemos venido estudiando. Muy bien, entonces vamos a trazar aquí esta mediana, y tracemos la tercera mediana también, porque él es baricentro, así que por ahí va la tercera mediana, ¿ya? Ahí está. Y según lo que hemos venido estudiando, las 6 regiones tienen que ser igualitas, las 6 regiones. Entonces vamos a ponerle pues M, M y M, o cualquier letra, ¿no? M, M, y todos valen M. Ahora fíjense cómo la región de color amarillo vale 2M y la región de color celeste vale 2M. Entonces, el área 1 es al área 2 como 2M es a 2M. Ahí se puede ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1. 1 sería la respuesta del problema. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos ya prácticamente culminada, o hemos culminado, perdón, esta primera parte de nuestra clase. Muy bien, jóvenes, ahora sí tenemos nuestros 5 minutos de receso para que puedan ir sobre 2, ¿no? Así como se ve aquí, fórmula básica, base por altura sobre 2.
¿Y quién es la base? La base es este B, ¿ya? La altura ya la he trazado acá. Y un detalle, la base se conoce, ¿no? Eso es lo que yo les decía, pues la base sí se conoce rápidamente. En este caso la base es la suma, 130, ¿ya? La base viene siendo 130. Y lo que no faltaría sería la altura. Pero también hay un detalle ya que las figuritas parciales que está determinándose con esta línea de color rojo también son rectángulos, ¿ya? Las figuras parciales son rectángulos. Entonces, si este es un rectángulo, él es un rectángulo, entonces este 40 va a aparecer acá. Y si él es otro rectángulo, entonces este 90 va a aparecer aquí, ¿no? Este 40 y este 90. Ahí está. 40, 90. Muy bien. Ahora, entonces tenemos de inmediato el siguiente punto que podemos aprovechar. Siendo 40 y siendo 90 y esta línea la altura, ¿verdad? La altura. Entonces yo creo que por ahí tenemos un teorema, ¿no es cierto, jóvenes? Un teorema válido para el triángulo rectángulo, que ya lo estoy eh, dibujando ahí, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en este caso, claro, exactamente, ¿no? Muy bien, la fórmula del cuadrado, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí Stephanie me dice que sale 40, ¿no? 40. A ver, 40. Yo lo que tengo aquí es h cuadrado igual a, claro, 40 por 90, ¿no? Supongo, debe ser eso. A ver, h cuadrado 40 por 90. A ver, vamos a escribirlo porque esa es la fórmula. H cuadrado 40 por 90. A ver, verifiquen, por favor. Ahí está. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, claro, muy bien, Jimmy me dice que H sería 60, ¿no es cierto? Igual Ángel me dice, sí, profe, sacando la raíz, entonces tenemos que H es 60. Ya está. Y reemplazando, tenemos ya pues 130 por 60 sobre 2. ¿Correcto? Ya, muy bien. Acá tengo la operación, Ángel me dice, profesor, entonces va a salir 3900. La clave sería la C. Excelente, ¿ya? Ah, ya. Ah, ok, Stephanie. Sí, no hay problema. Sí, yo llegué a entender lo que me estabas diciendo. Muy bien, sí sale la C. Y tengo una pregunta que nos hace Lisandro, que es una pregunta muy interesante, la verdad. Mientras le toman foto, yo quisiera comentar su pregunta. Lisandro me dice, profesor, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, ¿no? Digamos el caso, porque se puede dar, ¿eh? No me acuerdo de la fórmula, pues x cuadrado eh, L por M, ¿no? O sea, es la fórmula que hemos puesto nosotros para hallar H. Entonces, ¿cuál sería el otro camino si no tengo la fórmula, ¿no? Y muy interesante lo veo porque la verdad que sí es una buena forma, digamos, de analizar un problema, tratar de resolverlo por varios caminos, ¿no? Por ejemplo, justo Stephanie me está dando una idea. Profesor, si no recuerdo la fórmula, entonces uso trigonometría. Y es cierto, ¿ah? Por ejemplo, aquí yo ya que le tomaron foto, como él es H, aquí también sería H. Este también sería H. Entonces, solamente bastaría con completar los ángulos. Si este ángulo de acá mide teta, como él es 90, el de acá sería teta. Y bueno, ahí podemos usar trigonometría como nos sugiere Stephanie. Por ejemplo, trigo, mira. Con trigo sería, ¿qué cosa? Tomar la tangente de teta, ¿sí o no? Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que me quedaría cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí también la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí nos queda h sobre 90. Y finalmente operando, miren, llegamos a esto. Lo voy a rayar, ¿eh? No importa, llegamos a lo mismo, miren, ¿no?
sin hacer uso de este teorema, usando la trigonometría. O si no, también la semejanza, ¿no? La trigonometría ahí es equivalente a la semejanza. Entonces, si yo llenaba los angulitos, también podía calcular la altura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es interesante reconocer de que no necesariamente por un único camino debe salir un ejercicio. Muy bien, con esto creo que podemos ir al problema número 2, ¿sí? Muy bien, ya quedó clara la solución del problema 1 y vamos al problema 2. Dice lo siguiente, dice una cometa, ¿verdad? Una cometa ecológica está formada con papel periódico y con material de carrizo, ¿no? Para darle el cuerpo, digamos así, su esqueleto, ¿no? Si la altura de esta cometa es igual a 40 raíz de 3 y su contorno es regular, o sea, se refiere a que es un triángulo, es un hexágono regular. ¿Qué cantidad de papel se ha usado, no? Bueno, lo que voy a hacer aquí, en este caso, primero, si me dicen de que su contorno es regular, entonces ya no se trata de cualquier hexágono. Ojo, ¿por qué es importante que nos digan que el contorno es regular? Porque, por ejemplo, pudo haber sido así, ¿ah? Pudo haber sido de repente así, de repente, no sé, pues una cometa, ¿qué tal así? ¿No? Donde L es A, esto de aquí, por ejemplo, puede ser 3 veces A. L es A, una cometa de esta forma podría ser, ¿no? O sea, por eso me dicen que el contorno es regular, porque son lados iguales, es lo que quieren que utilicemos. No quieren que usemos lados diferentes, sino lados iguales. Y claro, muy bien, Stephanie, como tú lo estás indicando, en efecto, aquí van a aparecer ángulos de 60, ¿verdad? Fran, me estás diciendo que este problema te sale la clave C, ¿verdad? Es lo que acabo de leer, así que lo voy también a observar. Y bueno, Ángel me dice también, solo haría, ya, como en el caso del problema que hicimos del icosaedro, calculamos el área de 1, ¿verdad? Ángel me dice también, profesor, calcularía solamente un triángulo equilátero y luego lo multiplico por 6. Excelente, es lo que pienso hacer también, porque el hexágono se divide en 6 triángulos congruentes. Claro, siempre y cuando el hexágono sea regular. Por eso aquí me dicen el contorno es regular. Si no me dicen eso, ahí sí ya tengo que tener cuidado. Pero bueno, si el contorno es regular, son puros triángulos equiláteros. Vamos a hacer algo, ¿ya? La altura ya la puse, 40 raíz de 3. El contorno regular significa que todos sus lados son igualitos y se trata de que el borde es un hexágono regular. Ya están todos sus lados igualitos, los lados valen L. Muy bien. Y son triángulos equiláteros, ¿no? Bueno, el área sombreada sería, como lo decías justamente Ángel, el área de un triangulito, pero lo multiplicaría por 6, ¿verdad? Por 6. Y también como los triángulos son equiláteros, aquí van a aparecer ángulos conocidos, ¿no es cierto? Como ya lo decía también Stephanie, ángulos de 60. Bueno, ya que tengo el equilátero, lo que tendríamos que reconocer es que el área del equilátero, o sea, recordando, ¿no? El área de un equilátero es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, por acá, lo que hago a continuación es utilizar esta formulita y multiplicarla por 6. 6 veces el área del equilátero. O sea, 6 veces lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Ahí está operando. 3 sería básicamente esto, jóvenes, nuestra fórmula. Así que bastaría con hallar L nada más. Calculo el valor de L y voy a reemplazar, ¿no es cierto? Una vez que conozca el valor de L. Pero para eso tengo este dato, 40 raíz de 3. Si tú gustas, lo puedes trazar aquí, ¿no? Justo aquí, uniendo este vértice inferior con este vértice superior. Y como todo es 40 raíz de 3, cada alturita sería 20 raíz de 3.
Y si tú conoces la altura del equilátero, puedes conocer su lado, ¿sí o no? Y puedes utilizar notables, digamos así, para, bueno, si quieres conocer, por ejemplo, el lado, y ya tienes la altura, ¿no? Que sería la mitad de esto, 20 raíz de 3. Ahora, pero tenemos otro camino que también consiste en trazar, unir, digamos así, el vértice inferior con el superior, pero aprovechar justo lo que, bueno, con los ángulos de 60, ¿no? Que nos va a aparecer un 120. Miren, trazamos esta alturita, la trazo aquí uniendo estos vértices, y aquí me aparece un triángulo, como ya me habían indicado justamente, Stephanie me había dicho también de que los ángulos que aparecen adentro son 60, entonces aquí hay dos ángulos de 60, 120, como acá, 60, 60, todo es 120, ¿no? 120. Y como él es 40 raíz de 3, esta parte también sería 40, esto de acá, ¿no? Sería 40 raíz de 3. Ahora, pero jóvenes, cuando tenemos el triángulo de 120, hay algo conocido. Hay una formulita, ¿eh? Acá lo voy a poner para que ustedes lo recuerden. Cuando tenemos un ángulo de 120 grados, 120, por ejemplo, siempre y cuando también los lados sean iguales, M y M, entonces el tercer lado vendría siendo, como lo dice aquí el texto, M raíz de 3, ¿ya? Si él es M y él es M, el tercer lado es M raíz de 3. Entonces, si él es L y él es L, este tercer lado sería L raíz de 3, porque el ángulo es 120 y es isósceles. Ahora solamente nos queda igualar. Así que por acá voy a decir, se nota que L raíz de 3 es igual a 40 raíz de 3. ¿Sí? Ahí está el resultado. Y como dices muy bien, Stephanie, entonces L sale 40, ¿no? L sale 40. Ahora que ya sé que L resulta ser 40, que ya lo sabemos, hay que reemplazar nada más. Sería 3 veces 40 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 2. Y ahí está el resultado, 2400 raíz de 3. La clave de este ejercicio sería la clave C. ¿Sí? Muy bien, entonces, muy bien, excelente, la clave C. Entonces, por favor, hagan la captura del caso, jóvenes. Bien, listo, muy bien, muy bien. Ah, ya, ok. Por ejemplo, aquí Ángel me pregunta, ¿no, profe? ¿Y qué tal si esto lo hubiéramos hecho con notable? Bueno, con notable también se podría haber hecho porque sería de la siguiente manera, ¿no? O sea, sería así, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hallar el lado? Entonces, bueno, utilizando desde este vértice, trazaríamos, bueno, aquí, a ver, desde este vértice trazaríamos la altura. Ya está. Aquí estaríamos formando más o menos el ángulo de 90. A ver, más o menos, tengo que calcular así con precisión, para que, ay, creo que ya está, ese era, 90. Entonces, como este es 40 raíz de 3, de inmediato esta parte sería la mitad. Sería 20 por la raíz cuadrada de 3. Y ahí es donde usaríamos el notable, porque este ángulo mide 60. Si a 60 grados se opone 20 raíz de 3, entonces a 30 grados se le opone 20. Y si él es 20, como él es 20, porque un equilátero la altura llega al punto medio, entonces se le sale 40 también, ¿no? 40. Eso sería si nosotros hubiéramos elegido el camino de los notables, ¿no? Muy bien, Stephanie me dice que también lo hiciste así. Yo pienso que también sale rápido, ¿no? Sale rápido también, ¿no? Sin embargo, no está mal que recordemos este resultado, ¿no? Porque es un resultado que nos permite de repente resolver algunos otros ejercicios de manera relativamente accesible.
Ah, ya, también Ángel lo ha hecho por notable, ¿no? Yo también pensé hacerlo por notable, pero en la parte establecida de la diapositiva ya teníamos el 120. Por eso es que de alguna manera lo hice de esa forma. Bueno, se trabajó de esa forma. Muy bien, vamos entonces ya a trabajar en el ejercicio, el problema número 3. Ahí está el ejercicio 3. Muy bien. A ver, bueno, primero hay que darle la lectura al ejercicio. Dice, un agricultor desea saber, ¿ya? Un agricultor desea saber, eh, eh, conocer en todo caso el área de un terreno, ¿no? Pero nos dicen que eh, tiene la forma de un triángulo cuyo perímetro es 900, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es dibujar el triángulo, pero luego me dicen algo más acá. Me dicen, se tiene como información es semejante, dice que ese terreno es semejante a otra región triangular, ¿no? Se tiene como información que es semejante a otro terreno triangular también, cuyos lados son 2, 3 y 4. Hallar el área de dicho terreno. O sea, ¿cómo va este dibujo? Se tiene un terreno, ese es el terreno. Ya está. O sea, tengo el triángulo, que es el terreno original del cual yo quiero calcular su área. Y por aquí vamos a decir que el triángulo es semejante a un triángulo particular. ¿Qué triángulo particular? El triángulo de 2, 3 y 4. O sea, más o menos debo de graficar un triángulo que tenga los lados en esta proporción, ¿no? No que sean 2, 3 y 4, ¿no? Sino que estén en esta proporción. La proporción 2, 3 y 4, como se observa aquí, ¿no? ¿Ya? 2, 3, 4. Ahora, pero si este triángulo, o este terreno, digamos, ¿no? Es semejante con este terreno que está acá, ¿qué significa? Que los lados tienen que guardar la misma relación que se encuentra aquí. Si un lado es como 2 y el otro es como 3, aquí también tiene que estar en la misma relación. Eso porque recuerden que la semejanza conserva la proporción. Entonces lo que vamos a hacer es justamente mantener esa relación de los lados. Muy bien, Stephanie me dice que para completar esta parte de aquí, entonces se mantenga la relación con una constante que va a ser 100, ¿verdad? Eso es lo que entiendo de lo que me has indicado. Claro, muy bien. Pero claro, ojo que no es este triángulo, es otro triángulo, así que yo tengo que ponerle 2, 3, pero 4, pero con otra letra, ¿sí o no? No le puedo poner K, porque si le pongo 2K, 3K, 4K, ya va a ser congruente con él. Como es semejante, yo asumo otra letra, 2L, 3L, 4L. Y lo que me dice Stephanie es que la constante L va a salir 100, ¿no? Muy bien. Y sí, 100 lo entendí, lógicamente, ¿no? Y Ángel también me está indicando de que en efecto la constante L, en este caso, sería 100, ¿verdad? Claro, en realidad, eso de usar otra letra es para tener el orden, ¿no? O sea, la relación de los lados es 2, 3, 4, pero la relación de los segmentos tiene que ser 2L, 3L, 4L o 2M, 3M, 4M. La idea es variar la letra. Muy bien, en ese sentido tenemos por acá lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Área sombreada, pero antes, por cierto, el perímetro, o sea, 2L más 3L más 4L es 900. Entonces, como ya me estaban diciendo ustedes muy bien, ese valor de L sería 100, ¿no? Sería así como la constante, y sería 100.
ese valor de L. Entonces el triángulo finalmente tiene por lados 200, 300 y 400. Y si el triángulo tiene esos lados, 200, 300 y 400, conocemos sus tres lados y por lo tanto podemos hallar lógicamente el área de la región. Si conozco los tres lados y los lados no son radicales, sino que son enteros o números sencillos, entonces podemos aplicar el teorema de Herón para calcular el área, ¿no? Necesitamos el semiperímetro, pero el semiperímetro ya lo... Si el perímetro vale 900, claro, muy bien, Stephanie, el semiperímetro sería 450 directamente. Y como el semiperímetro es 450, ya escribimos en la fórmula. El área es P menos A, P menos B, P menos C. O sea, 450 por, y luego de eso el semiperímetro lo restamos con los lados. 450 menos 200, 450 menos 300, 450 menos 400, por ejemplo, ¿no? Operamos. Bueno, jóvenes, aquí, claro, se opera cada uno por separado, ¿no? Porque hacemos las restas, ¿no? Restamos. Pero hay que tener en cuenta de que una vez que hemos operado aquí, esto de acá se puede simplificar, porque acá tengo un 0, 2 ceros, 3, 4 veces 0. Esto va a salir porque es un cuadrado perfecto. También hay el número 25, que también tiene que salir, ¿no? Igualito, el 45 tiene un 9, sale también el 9. Y aquí hay un 5, con este 5 también sale. Entonces se puede simplificar, no es necesario que operemos todo, o sea, multipliquemos ahorita y saquemos raíz, eso no, pues no. Tenemos que ver la forma de operar fácil, eso sí. Y entonces nos queda 7500 raíz de 15. O sea, en este problema la clave sería la clave D. Muy bien, jóvenes, tomen la foto, por favor. Hagan la captura. Y vamos a pasar ya al problema número 4. Ah, claro, de hecho, ¿no, Ángel? Muy bien. En efecto, ¿no? La idea es ver de qué manera lo operamos, ya que para el examen no se cuenta pues con una calculadora para operar todo eso, ¿no? De hecho. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a pasar al problema número 4. Ya está. Problema 4. Dice, un terreno, bueno, un terreno de sembrío, un sembrío, ya está, de forma triangular, es dividido por el cauce de un río, dice. ¿Ya? Por el cauce de un río. Ya está. Mm, bueno, bueno, este es el río AB, ¿verdad? Y es dividido en dos partes. Dice, y utiliza aquí la palabra terrenos equivalentes. Cuando se utiliza la palabra equivalente en regiones, debe de entenderse de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, esta región es equivalente con esta región. Ojo, región significa todo, toda la zona, ¿no? Toda la zona, igualito aquí toda la zona, ¿ya? Entonces, si yo te digo, esta región es equivalente con esta región, lo que te quiero decir es que el área de esta región, claro, muy bien, Fran, así es la misma que la otra región. O sea, en este caso A, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O sea, las áreas son iguales, las áreas son iguales. Ese es el uso del término o la palabra equivalente, ¿ya? Equivalente, cuando hablamos de regiones. Pero si hablamos de líneas, por ejemplo, si en un problema te dicen las líneas son equivalentes, entonces se refiere a qué cosa? A las longitudes. Se refiere a que las longitudes son iguales, ¿sí? Entonces ya sabes, si tenemos que las líneas son equivalentes, se refiere a que las longitudes son iguales. Y si lo que tenemos es que los sólidos, ¿no? Los sólidos son equivalentes, por ejemplo, ¿qué tal si me dicen que este sólido
es equivalente a este sólido, entonces aquí hablamos o tenemos que entender que los volúmenes serían los iguales, ¿ya? Los volúmenes. Entonces la palabra equivalente se refiere a la medida que se calcula en la figura según la dimensión, ¿no? Por ejemplo, en una figura de 2 dimensiones o bidimensional son áreas iguales, figuras equivalentes. En una figura de una dimensión o unidimensional, entonces tienen la misma longitud. En una figura tridimensional, si nos mencionan la palabra equivalente, dos figuras equivalentes, dos objetos equivalentes, se refiere a que tienen el mismo volumen. Nosotros estamos solamente trabajando ahorita con áreas, así es que sería pues que las áreas son iguales. Entonces lo borro y vuelvo a dibujar esto, pero más grande, bueno, en todo caso en otra posición. Ahí está. Este detalle de los ángulos iguales juega un papel importante a la hora de dar la respuesta. Bien, lo que voy a hacer entonces es señalar lo siguiente, ¿no? Los terrenos son equivalentes. O sea, el río lo divide en dos terrenos equivalentes. Eso significa que esta línea que es el río determina pues áreas iguales, ¿no? Esta área igual con esta área. Áreas igualitas. Ya está. Muy bien. Y entonces ya vamos a aprovechar el hecho de que los ángulos sean iguales. ¿Con qué teorema? Bueno, justamente vamos a aprovechar por acá. Pero primero vamos a decir lo siguiente. Son equivalentes, tienen las áreas iguales, como ya lo vimos, y también poner los datos. Si él es 100 como dato del problema, entonces también DC es lo que nos piden. Nos piden X. Este es el ángulo que le voy a llamar omega. Le estoy poniendo el ángulo omega con el objetivo de que se pueda encontrar una semejanza, ¿no? Si tú te percatas, el triángulo pequeño tiene el ángulo omega y el ángulo teta, el pequeño, ¿no? Que tiene área S. Y el triángulo grande también tiene omega y el ángulo teta. El triángulo grande tiene por área 2S. El triángulo grande, vuelvo a repetir, su área es 2 veces S. 2 veces S. Ya está. Entonces voy justamente a aprovechar este resultado indicándolo aquí al costado, ¿ya? El triángulo grande lo he sacado aquí al costado y el triángulo pequeño está acá. Vamos a sombrearlos de colores, cosa que se puede aprovechar, como lo dices Stephanie, la semejanza, ¿sí o no? Son semejantes por los dos ángulos que se repiten, ¿no? Omega, teta, y en el grande, que es todo, que lo he sacado aquí al costado, omega y teta. Entonces, cuando son semejantes, eso tiene que ver con los cuadrados, ¿no? Y hay que elegir los ángulos. Por ejemplo, yo diría así, ¿no? Como este triángulo es semejante con el triángulo que está acá, con el triángulo sombreado, entonces, por ejemplo, a omega se le opone x y a este omega se le opone 100. Entonces tendríamos que elevarlos al cuadrado, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, recordando primero, terminando de recordar, cuando las figuras son semejantes, la comparación de los segmentos que se oponen al mismo ángulo, ¿no? Al mismo ángulo. Por ejemplo, omega se opone a X, a omega se opone Y. La comparación de segmentos al cuadrado, jóvenes, va a ser igual a la comparación de las áreas, ¿no? El área B con el área A. Ya está. X es a Y al cuadrado, claro, como B es A. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Pues acá simplemente quedaría bueno, el X, lo que está acá, por ejemplo, este X, con el 100, y lo elevamos al cuadrado, X es a 100, ahí está, al cuadrado, como el área 2S es al área S. Y ahora simplemente, pues, operamos. Ahí está. X100 raíz de 2. ¿Y cuánto sale la respuesta? Sale 100 raíz de 2, de la semejanza, ¿no? Ahí está la respuesta. La clave sería la clave C. La clave C, jóvenes. Ya está, tómenle foto, por favor. Hagan la captura del caso. Para pasar al siguiente ejercicio, jóvenes. Bien, antes de pasar al problema, bueno, creo que ya le tomaron foto. Antes de pasar al problema siguiente,
Ya, hay una pregunta, ¿no? José me dice, profesor, ¿y la raíz de 2 de dónde sale, no? Claro, muy buena pregunta, aquí lo voy a aclarar también. Yo lo hice esa parte rápido, pero sí es importante que lo aclare. Lo que pasa es que aquí tenemos un cuadrado. Entonces, esto, ¿cómo cambia, no? O sea, el x sobre 100 queda igual, x sobre 100. Pero acuérdate que un cuadrado, bueno, aquí cancelas ese y te queda 2 nomás, ¿no? Te queda 2, o sea, esto igual a 2. Entonces, como está el cuadrado aquí, cuando pase al otro lado, ya operando esto, simplificando, pasa como raíz de 2. O sea, pasa como raíz cuadrada, pues, ¿no? Por ejemplo, si acá fuera 3, raíz cúbica, ¿no? Si acá fuera 5, raíz de índice 5, o raíz quinta en todo caso. Pero bueno, aquí sale la raíz porque el número 2, este cuadrado pasa. Y luego recién pasamos a multiplicar este 100. Y ahí nos queda ya la respuesta. 100 por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Vamos a borrar acá. Pero entonces sale esa raíz. Ahora, les quería indicar lo siguiente, jóvenes. ¿Qué tal? A ver, vamos a poner, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Aquí supongamos, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, tuviéramos que calcular, y esto lo voy a poner como un ejemplo porque quizás podría venir algo parecido en examen de admisión, ¿no? De hecho, que ha venido, por ejemplo, en los boletines, por ejemplo. Por eso es importante tenerlo en consideración. Más o menos, a ver, voy a tratar de graficar por acá. Un trapecio, ahí está. Y, a ver, vamos a decir algo. Vamos a decir, por poner un ejemplo, vamos a ponerlo simple, ¿ya? 2 y 4, ok, José, no hay problema, 2, 4. Y te dicen, por ejemplo, hallar X. Tú dices, profe, qué fácil, se calcula como la semisuma. Pues no, no porque no es una base media. ¿Qué tal si te dijeran por dato, te dan de dato que esta área es igual a esta área? Ajá, ahí cambia todo, ¿sí o no? A ver, ¿cómo sería, pues? ¿Cómo sería el problema? Hallar X, las áreas son, no es base media, no es X es 2 más 4 sobre 2, sale 3, profe. No, 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 no. Ahí está, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, pues? ¿Ya? Ojo, paralelas, paralelas, pero no es base media porque no hay puntos medios, lo que hay son áreas iguales. Entonces, la clave de esto, y se sirve para varios problemas de este tipo, es simplemente prolongar. Prolongas, y lo que tú te vas a dar cuenta es que el triángulo grande es semejante con el pequeño, ¿no? Incluso esta es base media. Entonces, aplica semejanza cuando tienes un triángulo y tienes la base media, tú puedes demostrar rápidamente que el área de abajo es el triple de la de arriba. ¿Ya? Siempre se puede demostrar esta relación. Es fácil eso. Entonces, ¿por qué yo te digo de que este es punto medio? Porque este es base media, mira, 2 y 4, este es base media. Entonces, si el área de abajo es 2S, arriba sale 2S tercios, porque están en la relación de 1 a 3. Y finalmente terminas el problema aplicando semejanza entre él y el total. O sea, prácticamente dos semejanzas, ¿no? Y la primera semejanza fue entre él y el de arriba. Y la última semejanza es el de arriba con el del medio, ¿no? Y acuérdate que la semejanza que aplicas acá sería razón de áreas, o sea, 2S tercios es, ¿y cuánto suma esto? 5S tercios, ¿no? 5S tercios como su elemento al cuadrado, así lo hemos estudiado, es a su elemento, su base al cuadrado, ¿no? Se cancela ese tercios y tienes la respuesta del valor de x. Entonces, para eso es importante la semejanza. Los triángulos aquí, puros triángulos semejantes, entonces hay que utilizar los cuadrados, ¿ya? Y esta es una relación que te estoy agregando de 3 a 1 cuando es base media, ¿no? Cuando es base media de 3 a 1. Muy bien, solo un detalle nada más para que lo puedas observar. Y ahora sí, vamos al problema número 5. Ya estamos casi culminando. Problema 5. Nos piden en el gráfico, voy a poner los datos también, 18, ¿no? 10 es él es 8, hallar el área de la región sombreada. ¿Qué vamos a hacer para calcular el área de esta región? Bueno, como él es 37 jóvenes, pues tenemos un teorema para el 37, ¿no? 3, 4, 5, ya lo sabemos, ¿no? Y también cómo vamos a hallar el área
el área se puede de repente trabajar con P por R, ¿no? El área de la región sombreada. Entonces, por aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner el dato 4 y nos piden el área de la región sombreada. Pero voy a utilizar la fórmula semiperímetro por inradio, porque aquí tengo el inradio, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la fórmula P por R, semiperímetro por inradio. Vamos a tratar de calcular el semiperímetro y calcular el inradio. Para el INRADIO, yo creo que no hay mucho problema. Aplicamos notables, 10, 6, 8 y luego Poncelé, ¿sí o no? Luego Poncelé. Pero hay una forma más rápida. Jóvenes, una recomendación. En el notable 37, los lados se relacionan con el INRADIO. Por ejemplo, si el INRADIO es R, entonces él es 3R, el otro es 4R y la hipotenusa es 5R. Entonces aquí lo voy a dejar, mira, indicado. Si tú tienes un triángulo de 37 y el radio es R, entonces se cumple que el cateto vale 3R, el otro cateto es 4R y la hipotenusa es 5R. Eso se cumple. Cuando el ángulo mide 37, vuelvo a repetir, estamos hablando de 3R, 4R, 5R. Es como que el radio actuara como una constante o alguna razón de repente, ¿no? Algo así. Entonces acá yo puedo decir cuánto es el radio, ¿no? Porque si él es R, tendría que ser, esto de acá tiene que ser 3R, esto tendría que ser 4R y esto sería 5R. Muy bien, Stephanie. Entonces, aplicando esto, R sale 2, ¿no? Fran, también me estás indicando que sale 2. Y también puede salir con Poncelet, pero aplicando este teorema, ya que es notable 37, yo creo que es más simple. Entonces ya tenemos el radio. ¿Qué nos falta para el área? El semiperímetro, nada más. Para eso voy a hacer uso de una propiedad muy interesante. Cuando tenemos una circunferencia, las tangentes que se trazan a la circunferencia son igualitas, las dos tangentes, ¿ya? Entonces, si esta tangente vale 4, la otra tangente también es 4. Desde el punto A, si esta tangente es M, la otra tangente también es M. Ahora, desde el punto B, si esta tangente es A, esta otra tangente es A. Estoy utilizando este resultado de las tangentes con el objetivo simplemente de que podamos encontrar los segmentos iguales. Y ahora fíjate un detalle. ¿Cuánto vale M más A? Pues M más A de la figura vale 8. Ya lo escribí aquí. M más A vale 8 de la figura, ¿no? Ahí está. M más A igual a 8. Claro, en efecto, ¿no? Igual a 8. Y si M más A vale 8, ya puedo hallar el semiperímetro. El semiperímetro viene siendo, a ver, la suma de los lados, suma de todos los lados entre 2. Muy bien, Stephanie me dice que sale 12, lo verifico, a ver. Bueno, como es 2m más 2a más 8, porque para el semiperímetro sumo todos los lados, m más a más 4 más 4, y eso me sale 2m más 2 veces a más 8 sobre 2. Pero puedo cancelar el número 2 en todo, ¿no? Y el semiperímetro me sale m más a más 4. Pero como m más a vale 8, nos queda, como decía Stephanie, 12. Bueno, yo he ido por este camino, ¿no? Seguramente tú mentalmente nomás haces el cálculo, tú dirás, profe, mentalmente sale 12, ¿no? Bueno, yo lo he hecho del aspecto formal aquí. Entonces el semiperímetro vale 12, claro, ¿no? Y el inradio vale, ¿cuánto nos salió? 2. Ahora sí terminemos. Si el semiperímetro es 12 y el inradio vale 2, tendríamos el área, que sería 24, ¿no? Muy bien, así es, Stephanie, 24, ¿no? Muy bien, por favor, tómenle foto, la clave sería la clave C, y vamos ahora sí a pasar a la domiciliaria, ¿no? Sí, tómenle foto, bueno, esta vez no nos han alcanzado el repaso teórico, el formulario, ¿no? Ya, bien, la siguiente clase voy a tratar de alcanzarles de repente el formulario, no lo tenemos ahorita. Vamos a pasar a la domiciliaria ya para ir terminando. 23, problema número 1, por favor. Bien, tómenle foto, hagan la captura del caso del problema número 1.
Ya está. Problema número 4. ¿Ah? Ojo, a ver, vamos a ver. Sí, del 1, problema 4. Ya está. Problema 5. Ya está. Problema 6. Muy bien. Problema 8. Ya está. Problema 9. Y me parece que eso es todo, jóvenes. Con respecto a la parte de las dirigidas, sí le tomaron foto, ¿verdad? Todo, ¿no? Quita algunas de las dirigidas, creo.